Según una antigua leyenda hawaiana, el nacimiento de un gran líder destinado a unir las islas sería anunciado por una señal celestial. En el año 1758, el cometa Halley cruzó el cielo nocturno sobre Hawái, un presagio radiante presenciado por muchos. En ese tiempo nació un niño llamado Kamehameha, quien llegaría a ser el jefe más grande de las islas hawaianas. Este niño de la profecía fue escondido en lo profundo de las montañas, viviendo en reclusión durante los primeros 5 años de su vida, protegido de aquellos que temían la leyenda. Cuando finalmente fue llevado de regreso a la sociedad, le dieron el nombre de Kamehameha, que significa el solitario. Fue criado en la corte real de su tío, Kalaniʻōpuʻu, el gobernante supremo de la isla de Hawái. El sumo sacerdote del reino reconoció algo extraordinario en el joven, un mana inmenso y poderoso. Esta era la energía espiritual que los hawaianos creían que fluía a través de todos los seres vivos. El mana no es simplemente una fuente de poder, sino una fuerza sagrada que debe cultivarse, encarnarse y dirigirse con intención. Con el paso de los años, Kamehameha se convirtió en un guerrero formidable, y algunos relatos afirman que alcanzó la asombrosa altura de 2 metros con 13 centímetros. Otra señal legendaria afirmó su destino: levantar la piedra Noa, que pesaba entre 2.5 y 3.5 toneladas. Se creía que la piedra era inamovible para todos, excepto para aquel elegido para unificar las islas. A la edad de 14 años, después de muchos intentos fallidos, Kamehameha logró mover la piedra, una hazaña que resonó por toda la tierra como una poderosa confirmación de su destino. Con cada profecía, cada presagio, cada hazaña extraordinaria, quedó claro que Kamehameha era el elegido, el hombre destinado a unir todas las islas hawaianas bajo un solo gobierno. Todo cambió drásticamente cuando, en el año 1778, el capitán James Cook, un oficial de la Marina Real Británica y famoso explorador, se convirtió en el primer extranjero en pisar suelo hawaiano. A su llegada, los hawaianos nativos se postraron ante él, tratando a Cook no como a un simple hombre, sino como a un ser divino o un rey. Con el tiempo, los estudiosos confirmaron lo que muchos sospechaban. Los hawaianos creían que Cook era Lono, el dios polinesio de la fertilidad, la agricultura, la lluvia, la música y la paz. Kalaniʻōpuʻu, el monarca gobernante de la isla de Hawái, recibió a Cook con gran reverencia. El rey le dio la bienvenida en ceremonias sagradas y lo honró con el intercambio de regalos y nombres, un gesto de profundo significado cultural y espiritual. Como muestra de estima, le obsequió a Cook un magnífico manto de plumas, un tesoro reservado solo para los rangos más altos de la sociedad hawaiana. Después de un mes en la isla, Cook reanudó su expedición hacia el norte del Pacífico. Sin embargo, su viaje pronto fue interrumpido por un fuerte vendaval que dañó su barco, obligándolo a regresar a Hawái para reparaciones urgentes. A su regreso, las relaciones previamente cordiales entre los hawaianos y la tripulación comenzaron a deteriorarse. Las tensiones aumentaron, los malentendidos crecieron y los pequeños robos se volvieron frecuentes. El 13 de febrero del año 1779, un grupo de hawaianos robó una de las lanchas de Cook, un pequeño bote utilizado para el transporte. En respuesta, Cook tomó una decisión crucial. Intentó secuestrar al rey Kalaniʻōpuʻu para pedir un rescate a cambio de la devolución de la embarcación robada. Acompañado por un pequeño grupo de sus hombres, Cook marchó hacia la aldea para capturar al rey. Sin embargo, su presencia provocó alarma. Una multitud de guerreros hawaianos, posiblemente incluyendo a un joven Kamehameha, se reunió para enfrentar a los intrusos. Armados con piedras, garrotes y dagas, desafiaron a los extranjeros. Cook hizo un disparo de advertencia y luego mató a un hawaiano al dispararle. La escaramuza se intensificó rápidamente, se dispararon más tiros
y aunque los británicos intentaron retirarse a sus botes, fueron superados. En el caos, el capitán Cook y 4 de sus hombres fueron asesinados y dejados en la orilla. 17 hawaianos murieron en el enfrentamiento. Kamehameha estaba entre los que observaban el conflicto. Observó con gran interés el poder devastador de las armas de los extranjeros y cómo podían derribar fácilmente incluso al guerrero más respetado. Este momento dejó una impresión duradera en el futuro rey, quien algún día usaría ese conocimiento para cambiar el destino de las islas hawaianas. En el año 1782, tras la muerte de Kalaniʻōpuʻu, su hijo Kivalao ascendió al trono como gobernante de la isla de Hawái. Al mismo tiempo, Kamehameha recibió un prestigioso cargo religioso como guardián de Ku, el dios hawaiano de la guerra, un poderoso símbolo de favor divino y fuerza marcial. Aunque eran primos de sangre, la relación entre Kivalao y Kamehameha se deterioró rápidamente. Las tensiones aumentaron cuando Kamehameha, en lugar de ceder ante el nuevo rey, hizo una dedicación sagrada a los dioses por sí mismo, un acto visto como un desafío directo a la autoridad real. Poco después, 5 influyentes jefes guerreros juraron lealtad no al rey, sino a Kamehameha, consolidando así su creciente influencia. El conflicto se intensificó cuando Kiowa, el medio hermano de Kivalao, al no recibir tierras ni herencia de su difunto padre, estalló en furia. En un acto de profunda ofensa y desafío, cortó las palmas de coco sagradas que pertenecían a Kamehameha y mató a varios de sus guerreros. Sus cuerpos fueron ofrecidos en sacrificio a Kivalao, quien los aceptó, un acto que Kamehameha consideró una afrenta imperdonable a su honor. Estas provocaciones culminaron en la batalla de Mokuhai, un conflicto brutal y decisivo. En el calor de la batalla, Kivalao fue derribado por una piedra lanzada con una honda, aprovechando el momento. Uno de los jefes heridos de Kamehameha le cortó la garganta al rey con una daga tallada de dientes de tiburón. Kamehameha reclamó el manto real de plumas del rey caído, un poderoso emblema de soberanía, y así afirmó su derecho como el legítimo gobernante de Hawái. Después de la batalla, Kamehameha tomó el control de las regiones norte y oeste de la isla. Sin embargo, el hermano del rey, Keawawa, sobrevivió a la batalla y continuó resistiendo. Durante 8 largos años, los 2 líderes libraron una guerra implacable, sin que ninguno pudiera asegurar una victoria decisiva. Sin embargo, el favor de los dioses parecía inclinarse hacia Kamehameha. En el año 1790, Keawewa y sus guerreros fueron sorprendidos por la repentina erupción del volcán Keleawa, donde la lava fundida acabó con 2/3 de su ejército. A pesar de la devastadora pérdida, siguió libre, reconstruyendo poco a poco sus fuerzas. La llegada del capitán Cook puso a Hawái firmemente en el mapa mundial, atrayendo comerciantes y exploradores de tierras lejanas. Entre ellos estaban Simón Metcalfe y su hijo Tomás, cada uno al mando de su propio barco. La embarcación de Simón, la Eleonora, fue la primera en llegar en el invierno del año 1789 o 1790, anclando frente a la costa de Cobal. Allí fue recibido por el alto jefe, Kame Yamoku, y comenzó el comercio. Sin embargo, las tensiones pronto surgieron. Aunque los detalles se han perdido en la historia, Simón hizo que azotaran al jefe, un acto de humillación y tortura que sembró las semillas de la venganza. Simón luego navegó a Maui y continuó comerciando. Poco después, un pequeño bote y un marinero llamado Juan Young de la Eleonora desaparecieron en la costa de Maui. Sospechando un robo, Simón respondió con fuerza implacable. Navegó hasta el pueblo de Oluwalu y bajo el pretexto de un comercio pacífico, atrajo a los aldeanos a su barco. Con sus canoas rodeando la embarcación, dio la orden de abrir fuego. Se desató una devastadora andanada a quemarropa que destrozó las canoas y mató a aproximadamente 100 hombres, mujeres
y niños hawaianos nativos en lo que se conoció como la masacre de Oluwalu. Sin saber de esta tragedia en desarrollo, Tomás Metcalfe, el hijo de Simón, llegó a la bahía de Kauai High. Sin saberlo, navegó directamente hacia el peligro. Solo unos días antes, su padre había azotado al jefe de la isla, Kameyamoku, quien había jurado vengarse del próximo barco extranjero que se cruzara en su camino. Ese barco era el Fair American. El 16 de marzo del año 1790, con solo 4 tripulantes y un joven capitán inexperto, el barco fue fácilmente dominado. Thomas y su tripulación fueron asesinados, y solo un hombre, Isaac Davis, fue perdonado, aunque estaba gravemente herido. El jefe se apoderó de la embarcación, su armamento, municiones y provisiones junto con el propio Davis. Finalmente, el barco capturado junto con sus poderosas armas y el sobreviviente Isaac Davis fueron presentados al rey Kamehameha. John Young, quien había desaparecido del barco de Simon Metcalfe, e Isaac Davis resultaron invaluables para Kamehameha. Estos dos extranjeros, que se salvaron de conflictos anteriores, se convirtieron en asesores e instructores de confianza. Ellos enseñaron a Kamehameha y a sus guerreros el arte de usar mosquetes y cañones, habilidades que cambiarían para siempre el arte de la guerra en Hawái. Para el año 1791, la larga rivalidad entre Kamehameha y Kiowa llegó a su clímax final y fatídico. En su último enfrentamiento decisivo, las fuerzas de Kamehameha, ahora equipadas con un poder de fuego superior, rápidamente superaron al ejército de Kiowa. El jefe derrotado fue capturado y, siguiendo la antigua costumbre, su cuerpo fue ofrecido en sacrificio a los dioses. Algunos relatos sugieren que, consciente de su destino inminente, Kiowa pudo haberse mutilado, con la esperanza de descalificarse como una víctima adecuada para el sacrificio. Sin embargo, no sirvió de nada. Finalmente fue abatido por disparos de mosquete, consolidando a Kamehameha como el gobernante indiscutible de la isla de Hawái. Un elemento clave en el continuo ascenso de Kamehameha fue el apoyo crucial del gran jefe Kayana y del capitán William Brown del escuadrón Butterworth. A través de esta alianza, Kamehameha obtuvo acceso a un suministro constante de pólvora de China, junto con la fórmula para producirla él mismo. Esta ventaja aseguró su dominio militar y preparó el escenario para sus ambiciones más amplias: unir todas las islas hawaianas bajo un solo gobierno. Mientras Kamehameha luchaba por unificar su isla natal, surgió otra figura poderosa, el rey Kakekili, el formidable gobernante de Maui. Kakekili ya había conquistado la isla de Oahu y era un guerrero reconocido y temido. La mitad de su cuerpo estaba tatuada de pies a cabeza, un homenaje impresionante a su tocayo, el dios polinesio del trueno. Brutal en sus métodos e implacable en poder, Kakekili era una fuerza a la que había que temer, pero el sueño de Kamehameha de unir las islas seguía firme. Con miles de guerreros a su mando y ahora con armamento superior, Kamehameha lanzó su campaña contra Maui. Ahí se enfrentó al ejército del hijo de Kakekili. A pesar de la ventaja de los mosquetes y los tiradores entrenados, la batalla fue ferozmente disputada. Durante 2 días el enfrentamiento continuó sin un claro vencedor. Pero al tercer día la situación cambió. 2 cañones manejados hábilmente por John Young e Isaac Davis asestaron golpes devastadores a las filas enemigas. Su precisión y poder de fuego destrozaron a la oposición, otorgándole a Kamehameha una victoria decisiva y abrumadora. El rey Kakekili, ahora profundamente alarmado por el creciente poder de Kamehameha, comenzó a prepararse para un enfrentamiento inevitable. Ambos monarcas participaron en el comercio con mercaderes extranjeros, acumulando mosquetes, cañones y pólvora en anticipación a una gran guerra. Pero el destino intervino.
Antes de que Kakikili pudiera enfrentarse a Kamehameha en el campo de batalla, murió. Su reino quedó dividido entre sus dos hijos Kalinikopule y Kaeokulani. Pronto estallaría una guerra civil. Kalinikopule finalmente mató a su hermano y tomó el control del reino de su padre, pero el conflicto lo dejó debilitado y vulnerable. Percibiendo su oportunidad, Kamehameha atacó. En el año 1795 lanzó una de las expediciones militares más ambiciosas en la historia de Hawái, una armada de 960 canoas de guerra que transportaban a más de 10,000 guerreros. Rápidamente aseguró Maui después de una victoria rápida y decisiva en la batalla de Kauai. Con el impulso de su lado, rápidamente dirigió su atención a Oahu. Siguió una serie de escaramuzas intensas, mientras las fuerzas de Kamehameha empujaban al ejército de Kalanikopule a través de la isla. Los defensores finalmente se retiraron, haciendo su última resistencia en unos acantilados. Mientras Kamehameha avanzaba, sus tropas fueron atacadas con un intenso fuego de cañón. Sin embargo, habiendo aprendido tácticas de batalla occidentales, en una maniobra audaz, Kamehameha envió 2 divisiones de guerreros de élite para escalar los empinados acantilados y flanquear la posición enemiga. Sorprendieron a los artilleros por la retaguardia, capturaron los cañones y rompieron la línea defensiva. La batalla alcanzó su brutal clímax cuando las fuerzas de Kamehameha, armadas tanto con lanzas tradicionales hawaianas como con armas de fuego occidentales, rodearon al enemigo. El caos y el terror dominaron a las tropas de Kalinikopule. Atrapados y superados, más de 400 de ellos fueron empujados por el borde del acantilado. Kalinikopule fue capturado más tarde y sacrificado. Su muerte marcó el fin de la resistencia de Oahu. El sueño de Kamehameha se volvía realidad. Las islas, que antes estaban divididas por generaciones de rivalidad y guerra, poco a poco estaban quedando bajo el gobierno de un solo rey. Solo quedaba una isla fuera del alcance de Kamehameha, Kauai, la última pieza del rompecabezas de la unificación. Durante los siguientes 15 años, él se esforzaría por ponerla bajo su dominio. Su primer intento terminó en desastre cuando una tormenta violenta cruzó el mar y destruyó gran parte de su flota. Sin desanimarse, comenzó los preparativos para una segunda campaña, pero antes de que pudiera lanzarse, un brote mortal de cólera asoló sus tierras y cobró la vida de muchos guerreros. Kamehameha él mismo contrajo la enfermedad, pero contra todo pronóstico sobrevivió. Luego, en el año 1810, surgió una resolución inesperada. Kamawali'i, el rey de Kauai, al reconocer el inmenso poder e influencia que Kamehameha tenía ahora, eligió la diplomacia en lugar del derramamiento de sangre. Ofreció su lealtad, comprometiéndose como vasallo de Kamehameha en interés de una paz duradera, y así la última conquista de Kamehameha no se ganó por la fuerza, sino mediante la sabiduría y la negociación. Con la sumisión pacífica de Kauai, la profecía se cumplió. Las islas hawaianas finalmente quedaron unidas bajo un solo soberano. Kamehameha el Grande forjó un reino a partir de la guerra, la estrategia y la visión, dejando un legado que daría forma al futuro de Hawái por generaciones. Kamehameha no solo fue un guerrero y estadista formidable, sino también un gobernante profundamente espiritual. El explorador británico Jorge Vancouver observó que Kamehameha adoraba fielmente a sus dioses ancestrales y a las imágenes sagradas de madera. Aunque inicialmente expresó interés en traer el cristianismo a Hawái, Kamehameha finalmente rechazó la oferta de misioneros de Gran Bretaña. Le dijo a Vancouver que los dioses a los que adoraba eran sus dioses, dotados de mana, el poder espiritual divino gracias al cual había llegado a ser el líder supremo de las islas. Conmovido por la inquebrantable devoción del rey, Vancouver decidió no intentar introducir el cristianismo en las islas durante su reinado. Como soberano, Kamehameha combinó hábilmente el gobierno tradicional hawaiano con ciertas influencias europeas.
mantuvo las bases del sistema de nobleza nativo mientras integraba aspectos de la estructura militar y política occidental. Su gobierno se caracterizó por la estabilidad, la fortaleza diplomática y un esfuerzo deliberado por mantener la soberanía de Hawái ante la creciente presencia extranjera. Siguiendo las costumbres de su época, Kamehameha tuvo numerosas esposas. Las estimaciones varían de 21 a 30. Los relatos históricos también sugieren que tuvo alrededor de 35 hijos. Kamehameha falleció el 8 o el 14 de mayo del año 1819. De acuerdo con la antigua tradición hawaiana, su cuerpo fue ocultado por sus compañeros más confiables. Se creía que el mana, la fuerza vital sagrada del gran jefe, permanecía en su forma física incluso después de la muerte. Para proteger este poder divino, su lugar de descanso final se mantuvo en secreto. Hasta el día de hoy, la ubicación de la tumba de Kamehameha el Grande sigue siendo desconocida, envuelta en misterio, como corresponde a un rey cuya vida estuvo marcada por la profecía, el poder y la leyenda. Quiero dar un enorme agradecimiento a todos mis miembros, su contribución es valiosa para la continuidad del canal y los aprecio muchísimo a todos. Un agradecimiento especial a John Side. Espero que hayan disfrutado el video. Si fue así, y pompa, asegúrense de darle like, de suscribirse y compartir. Y nos vemos la próxima semana para otro Perfiles Históricos.